tres desventajas de leer en libro digital, ¿cuáles serían como que las predominantes en este campo? Bueno, la primera, el desgaste visual. Cuando lees en libros digitales no siempre estás concentrado porque hay otros elementos que te distraen. Y entonces el proceso de comprensión es diferente cuando te enfrentas a lo digital o cuando te enfrentas a el libro físico. Desventaja del libro físico. Los precios. Yo diría frente a un dispositivo digital, almacenamiento y portabilidad. ¿Será que sí somos lectores buenos si estamos en lo digital? O sea, no me atrevería a decir o a mirarlo desde el punto de vista de si somos lectores buenos o malos, sino si somos lectores diferentes. Nuevas generaciones están procesando la información de una manera diferente a como la procesábamos nosotros. Quizás cuando salgamos un poco de la neblina que tenemos en la actualidad con la inteligencia artificial, que es otro tema, podamos dilucidar con más propiedad. Análisis para el futuro. Entonces. Para el futuro. ¿Podemos adoptar hábitos que optimicen nuestra experiencia lectora? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Libros Podcast, el podcast de la Librería del Sur. Nosotros estamos grabando este episodio precisamente desde la Galería de Arte Nacional, donde se está desarrollando la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2024. Y el día de hoy vamos a conversar con unos profesores que fueron invitados a hablar sobre las plataformas de los libros. Ya en este caso no vamos a centrarnos en qué prefieres tú, si prefieres digital o si prefieres escrito, sino en los efectos, en cómo eso modifica la dinámica de cada lector y lectora dependiendo de la plataforma de lectura que utilice. Por supuesto, siempre me acompaña Francesca en estos episodios de Entre Libros. Bienvenida, Francesca. Hola, Gisette. Muchas gracias por la bienvenida. Y bueno, un saludo a todos. Espero que disfruten mucho el capítulo de hoy. Así que cuéntanos de nuestros invitados. Bueno, vamos a hablar con Elimar Bello, magíster en educación, con estudios en literatura, profesora de lengua en mención literatura, y con el profesor Elmer Locatelli, profesor de lengua y locutor, diplomado en comunicación social, especialista en periodismo y medios digitales y magíster también en educación, ambos cursantes del doctorado en educación. Y nos van a hablar de este tema de las pantallas, sus efectos, el libro físico, el libro digital y por supuesto todo lo que poco a poco se ha ido descubriendo luego de la adaptación de estos nuevos formatos de lectura, cómo los lectores han ido transformándose, cómo han ido surgiendo estos efectos que ya están siendo captados y analizados por los especialistas. Bienvenidos a ambos. Gracias. Gracias, muy amable. Comenzamos la primera pregunta con la profesora Elimar Bello. ¿Es cierto que a todos los jóvenes les gusta lo digital y que a todos los lectores no tan jóvenes les gusta lo escrito? Fíjate, esa es una disyuntiva muy interesante, porque no a todos los lectores jóvenes les gusta lo digital. Fíjate, hay un grupo de lectores jóvenes que prefieren el libro en físico, porque tienen ese proceso de empatía hermoso con el libro, esa posibilidad del libro como ente sensorial que puedes escuchar, que puedes leer, que puedes tocar y con el que puedes interactuar porque lo puedes rayar incluso, dibujar en él, intervenirlo. Y no a todos los lectores mayores les gustan los libros. ¿Por qué? Porque el libro tú no le puedes modificar el tamaño de la letra. En cambio, el libro digital sí. Entonces colocas la letra del tamaño que requiere tu presbicia, ¿okay? O tu miopía, o tu astigmatismo, y eso hace una diferencia. Entonces, decir así, encajonar jóvenes digitales, adultos, libro físico, no es 100% seguro. Yo diría que más bien hay sí una gran tendencia de los jóvenes a acumular gran cantidad de sus libros en espacios digitales. Pero he conocido jóvenes que incluso los imprimen, porque dicen, no, yo necesito tener el libro, sacarlo en alguna parte, así lo haya impreso yo, porque es que lo digital no me termina de convencer. A mí me pasa eso, yo empiezo una saga, empiezo los dos primeros porque los tengo en físico, pero luego no tengo los otros y no los consigo por ningún lado, o los precios son demasiado elevados y digo, no los voy a leer más. Yo no soy de leer en digital. ¿Cómo ha afectado esta situación digital para la percepción o análisis de los libros? Ok, no es la misma experiencia entrar en contacto con un libro en físico
que Claro. entrar en contacto con un soporte digital, porque justamente el soporte digital se convierte a la larga en una suerte de mediador con valores agregados que posiblemente el soporte físico inicialmente no ofrece o no provee. Entonces, cuando nosotros conseguimos con un soporte digital que nos da las características, como decía la profesora Limar, por ejemplo, que yo puedo hacer cierto tipo de modificaciones en cuanto a aumentar letras según mis necesidades, ajustarlo a una pantalla según las posibilidades de percepción, y eso es un valor agregado que evidentemente crea un marco de relación distinto con el libro. Claro. Pero también podemos hablar de que a través de, digamos, los caminos digitales, las sendas digitales que hay en la actualidad, podemos hablar también de que podemos agregar ciertas circunstancias como la gamificación o como la realidad aumentada. Algo que empezó a verse con mucha fuerza en las últimas 2 décadas, a principios del siglo XXI, cuando ya empezamos a trabajar justamente con la unión del libro físico más el dispositivo digital y poder entonces hacer capturas de o vivencias de realidad aumentada. Obviamente esto ha cambiado los modos de relación y los modos de comunicarse a través de un libro, ¿no? Los modos de procesar Sí, esa experiencia, los modos de vivir esa experiencia de lectura a través sí. de un libro. Con respecto a las principales desventajas, vamos a hablar de las características de uno y uno. Si yo le tuviera que decir, dígame 3 características o 3 desventajas de leer en libro digital, ¿cuáles serían como que las predominantes en este campo? Bueno, la primera, el desgaste visual. Le sigue a continuación el hecho de que no todas las personas tienen un léxico suficientemente amplio y entonces recurren a buscar la información en los significados de algunas palabras en los diccionarios. Ujú. Eso no está mal, si tú tienes suficiente concentración. Pero cuando lees en libros digitales no siempre estás concentrado. ¿Por qué? Porque hay otros elementos que te distraen. Y esos otros elementos que te distraen, que no permiten que tú estés suficientemente concentrado, hace que muchas veces, encontraste el significado de la palabra, continúas leyendo, pero hay un elemento de la comprensión que se pierde. Y entonces el proceso de comprensión es diferente cuando te enfrentas a lo digital o cuando te enfrentas a el libro físico. La interacción con el libro digital es muy difícil. O sea, la interacción en los términos físicos, como nosotros lo conocemos, oye, voy a subrayar esta Ujú. frase, o voy a tomar esta nota aquí en este margen porque me parece que reflexioné en el momento. ¿Cómo haces con la reflexión cuando estás en digital? ¿Vas a tomar la nota en la misma tableta, en la misma computadora o en el mismo teléfono celular? Es posible, pero entonces ya la interrelación con el texto, completamente diferente. Y con respecto a las desventajas del libro físico, profesor. Cónchale, No desventajas hay. del libro Los físico. precios, los Yo precios. diría frente a un dispositivo digital, yo creo que en la actualidad quizás hablaríamos de almacenamiento y portabilidad. Ujú. Ok. Bien, eh, en un dispositivo digital, como lo acabamos de decir, tú puedes perfectamente tener 100 libros, ¿no? Perfectamente, y puedes hacer una prelectura, una prerevisión, puedes hacer se me va a caer la cédula, un Cardex, ¿ok? Digital. Entonces, esa posibilidad de tener esa inmensa cantidad, no ese volumen de Ujú. libros frente a un dispositivo digital, quizás ha convertido al libro en físico, le ha dado una pequeña desventaja que Ujú. originalmente pues no era así, que es el hecho de que yo no puedo andar con 100 libros Nah. a donde vaya. Hoy en día también, dadas las circunstancias de, digamos, una visión, una mirada, una perspectiva un poquito más ecológica, también el almacenamiento de los libros y la misma producción de libros ha cambiado su visión, dado que evidentemente un dispositivo digital va en un camino diferente, ¿no? Frente a las situaciones ecológicas y también, bueno, inclusive los espacios en los que tú tienes que disponer en tu casa para tener libros en físico es muy diferente al espacio que tú necesitas en tu trabajo o en tu residencia para tener los libros en digital, ¿no? También creo yo que se podría considerar el tema del acceso. Es Sí. muy fácil en plataforma digital, un libro que fue escrito en otro país, que no tenemos el contacto, que Ujú. no está cerca de nuestro entorno, obtenerlo fácilmente a través de un envío, a través de la descarga de un enlace, metiéndose en alguna plataforma, en alguna página, lo descargas y ya lo tienes, a esperar que el libro llegue a tu país, que se traduzca, que todo ese tema para poder tener el físico como tal, hablando de libros actuales.
Es así, muy interesante estas ventajas, desventajas, ahí vamos aprendiendo y bueno, colocando los pros y los contras de cada experiencia, porque a la larga son experiencias que cada lector elige. Ahora hablemos de la lectura en los estímulos cerebrales, cómo nos hacen daño las redes sociales, los dispositivos, lo hemos visto reflejado ahorita en los podcasts de María Rojas. Entonces, ¿ustedes piensan que así sea lectura? El acceso que tenemos a Wattpad y a libros que podemos comprar también por Amazon digital, si esto afecta la percepción de la lectura, como ese contacto, ¿será que sí somos lectores buenos si estamos en lo digital? Yo no me atrevería a decir si, o sea, no me atrevería a decir o a mirarlo desde el punto de vista de si somos lectores buenos o malos, sino si somos Ujú. lectores diferentes. Exacto. Bien, estas generaciones, las nuevas generaciones, las más contemporáneas, las más recientes, están procesando la información de una manera diferente a como la procesábamos nosotros. Quiero decir, nuestras generaciones un poquito anteriores. Nosotros, digamos, fuimos formados para un proceso de decodificación, en primer Ujú. lugar, yo me atrevería a decir prácticamente lineal, ¿no? O sea, una palabra detrás de la otra, una línea antes de Sí. la otra. Ujú, ujú. Y a realizar procesos de lectura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Sí? En la actualidad, justamente gracias al crecimiento de la lectura en digital, pues lo primero que ha cambiado es justamente esa visión, ya no necesariamente se lee de izquierda a derecha, arriba hacia abajo, sino los modos de relación, Ujú. digamos, de visión con el libro en digital es circular en primer lugar, que es un hábito que nosotros hemos adquirido a raíz de la revisión de las páginas web, la revisión de páginas web, ¿ok? Y de blog, eso se hace en primer lugar circular. Entonces ya ahí los modos de prelectura son diferentes. Otra de las cosas que ha cambiado es justamente el uso de las palabras clave, ¿no? Hoy en día el lector ha desarrollado mucho la búsqueda de palabras claves dentro de lo que la información que está procesando. Nuestra generación, ese hábito, digamos, fue un hábito que adquirimos después con mucho tiempo, ¿no? Sí. La búsqueda de palabras claves, aunque evidentemente lo aprendíamos y lo desarrollábamos, pues lo desarrollamos con otra óptica, con otra visión. Ahorita para un lector en digital es fundamental la ubicación de esas Exacto. palabras clave. Por eso no podemos hablar de si somos malos o buenos, sino somos diferentes. O sea, ha habido un cambio, sí, hay un procesamiento diferente, pero yo todavía no me atrevo a decir si eso es bueno o malo, ¿no? Quizás cuando salgamos un poco de la neblina que tenemos en la actualidad con la inteligencia artificial, que es otro tema, Otro tema, podamos sí. dilucidar con más propiedad qué senda o qué camino ha Análisis para el agarrado futuro, para el entonces. futuro, Ahora, exactamente. hablando de Ujú. los hábitos de la lectura, o sea, podemos desarrollar en nuestra dinámica diaria, cotidiana, en nuestra relación con los libros, podemos adoptar hábitos que optimicen nuestra experiencia lectora. Claro, claro que sí. Yo creo que una de las cosas que no debemos olvidar nunca cuando estamos leyendo es la toma de notas, porque cuando uno lee, inevitablemente reflexiona, piensa, analiza y solo lo puedes mostrar a través de la toma de notas. Eso es importante. Lo otro que tenemos es que apelar constantemente a lo que nosotros llamamos conciencia ortográfica. La conciencia ortográfica la vamos a ir alimentando a partir de la lectura. Mientras más leemos, más vamos a ir alimentando esa conciencia ortográfica y esa conciencia es la que nos permitirá saber de qué nos están hablando, porque no es lo mismo una palabra con un acento ortográfico que la misma palabra sin ese acento ortográfico. Así Por es. ejemplo, ópera no es lo mismo que opero Opera, así así. es. u opera. Así es. Entonces, cuando tú ves ese tipo de diferencias, si tú no tienes una conciencia ortográfica bien cimentada, tú no vas a comprender A plenamente el detectarlo, texto. claro. Entonces, la comprensión de la lectura cambia en la medida en que nosotros vamos desarrollando esa conciencia ortográfica. También, por supuesto, si vamos a crear nuevos hábitos de comprensión de la lectura, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es exponernos a la lectura. Claro. Hay textos, creo que a la mayoría de los muchachos les sucede cuando entran a la universidad, hay textos que ellos dicen, no lo entiendo, no lo comprendo, tercera lectura, me perdí en el Ujú. camino. A mí me pasa. Hay que seguirse exponiendo al texto. ¿Por qué? Porque eso lo que indica es que hay una forma de desarrollar el pensamiento
más científica, más académica, con la que no estás todavía familiarizada. Es así. Y solamente exponiéndote al texto vas a ir puliendo tus procesos de comprensión lectora. Pero cuando hablamos de lectura que ya no es para el goce y disfrute, sino que es un poquito hecha bajo presión, que es un poco obligatoria, que se que realiza hay que un hacer la poco- tarea. que hay que hacer la tarea bajo, que hay que responder a los estándares académicos, entonces claro, ahí entonces se apela a veces a incentivar un poco la lectura sobre la, hace presentar algún tipo de resumen, Claro. algún tipo de explicación previa que oriente la lectura. Y bueno, generar un poco la discusión de lo que se esté desarrollando. Obviamente siempre, en la actualidad, siempre los estudiantes universitarios le preguntan a uno, profesor, ¿hay algún video que complemente lo que dice la lectura o que me ubique en la lectura? O sea, el lector más joven en la actualidad, sobre todo cuando estamos hablando del terreno académico, busca mucho estos apoyos audiovisuales que nuestra generación no tuvo, Sí, pero que hoy en día, y sabiendo hacer una curaduría de contenidos, pueden resultar muy positivos porque así es. pueden orientar muy bien, o sea, dónde debo focalizar la atención, cuáles son los elementos importantes, y digamos, son elementos que nosotros podemos utilizar en las aulas universitarias para apoyar esos procesos de lectura y de comprensión y discusión. Así es. Ahora, en estos días estábamos conversando con una experta en el tema de la lectura, sobre todo en niños y niñas que ya han sido diagnosticados o han presentado algunos síntomas de síndrome de déficit de atención e hiperactividad. Se puede mostrarle, acercarle el tema de la lectura, que siempre ayuda como a la concentración, a la disminución de los niveles de estrés, de actividad, como una opción para avanzar en atenuar ese tipo de condición. ¿Es posible? Sí, es posible. De hecho, hay un ejercicio que es la lectura por tiempos cortos. Claro. Cuando tú les permites a ellos leer por un tiempo corto, no se angustian, ¿verdad? No se sienten presionados, ¿sí? Y vas más o menos avanzando en el tiempo. Bueno, vamos a leer 10 minutos, vamos a Claro. leer 15, vamos a leer 20, hasta que logras los 30 minutos de esa interacción con el libro. ¿Cuál es el riesgo? Si lo estamos haciendo en una plataforma digital, ay, que ese dedito se mueva y empiece a buscar otras cosas. O que aparezca algún Las elemento. notificaciones. Ajá, listo, ya, Ajá. me están llamando, salió un TikTok nuevo, salió un video nuevo, ya, me perdí. Así es, así Sí. es. Entonces, quizás es mejor iniciar este tipo de proceso con libros físicos. Ujú. Y uno pueda decirle, ok, vamos a leerlo en tu tiempo. Después 5 minutos, pero 5 minutos de atención plena. Y luego vas ampliando poco a poco. Eso sí exige mucho compromiso de parte de los padres. Claro. Exacto. Porque en los procesos de lectura, de iniciación de lectura, de trabajo con déficit de atención, el compromiso paterno-materno es indispensable. Y ahora con los adultos, porque también estamos en una era demasiado rápida, todo va en velocidad y esa cantidad de información también nos hace a nosotros caer en déficit atencional. Y lo puedo decir hasta por experiencia propia. En los adultos, ¿qué hacemos para salir de ese limbo de déficit atencional y concentrarnos en una buena lectura? Bueno, una de las cosas que es importante tener presente siempre es saber cómo lidiar con la superabundancia de información. Superabundancia de información nos lleva a la infoxicación, es decir, termino lleno de o sea, cualquier cantidad de información y no sé qué hacer con ella, no sé por dónde Correcto. empezar, no sé cómo Correcto. canalizarla, no sé cómo sacarle el mejor provecho, no sé a lo mejor cómo relacionarla. Entonces creo que eso es un elemento importante, ¿no? Cómo poder hacer lo que hasta no hace mucho se llamaba justamente la curaduría de contenidos, es decir, cómo puedo yo enfrentar esa superabundancia, qué me quedo, cuál es el elemento que me interesa a mí focalizar. Debo tener eso muy bien identificado para no perderme en el océano de información que tenemos en la actualidad. Así es. Además, este elemento sí es algo que está, o sea, que es inmanente al soporte digital. Ujú. El Internet es un gran hipertexto, por lo tanto todo está hipervinculado. Entonces a veces hay también que resistir a la tentación de no estarle dando los hipervínculos que buscan la manera de
agilizar, aclarar el proceso de aclaratoria de aquellas dudas que podamos tener en algún momento, pero que también se puede constituir a la larga en un elemento de distracción. Claro. No es la primera vez que nosotros, a lo mejor, cuando lo hacemos un poco por recreación o esparcimiento, vamos a visitar alguna plataforma y empezamos a ver aquí, de aquí voy para allá, y entonces terminamos en el síndrome del célebre, ¿cómo llegué yo aquí? ¿Ok? O que uno no se acuerda por qué fue que yo me metí en qué era lo que yo estaba buscando. O sea, exactamente. Entonces, eso es muy importante, no perder de vista cuál es la meta, cuál es el objetivo, qué es lo que realmente quiero yo conseguir en la lectura, y a veces, o sea, saber que tengo que poner un freno, no caer en ese desencadenante que pueden ser los hipervínculos o la superabundancia de información, porque me puedo perder en esa trayectoria. Entonces, eso es uno de los elementos. Y bueno, al desarrollar ese hábito, al saber cómo lidiar con eso, pues entonces voy progresivamente sabiendo cómo voy a hacer mi curaduría de contenidos, qué me debo focalizar, como decía la profesora Limar, inclusive tomo nota de algunos elementos que a lo mejor en el momento no debo aclarar, porque tengo que continuar con la lectura para ver si puedo dilucidar eso en el contexto de la misma lectura más adelante, y si no es así, entonces ya tengo la nota contextualizada para saber ahora si me dedico a enfocarme a aclarar esa duda que me surgió a partir de esta lectura, y entonces ya ahí establezco un modo de relación diferente con la información que yo pueda buscar. Para finalizar, en una conversación anterior le preguntamos a ustedes dos 3 cosas que podemos hacer para motivar, para crear el hábito de la lectura. En ese momento le pregunté para niños, pero vamos a ampliarlo un poco, niños y jóvenes, que son 2 tipos de lectores diferentes, que ya con 2 etapas de la vida diferentes. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos adoptar los papás, los profesores, los educadores, libreros, o sea, todas esas personas que tienen como tarea promover la lectura? ¿Cómo hacerlo de manera eficiente, que logremos el objetivo de crear a un nuevo lector? Primero, regalen libros. Por favor, regalen libros. Porque, Estoy de acuerdo. porque cuando tú le regalas a una persona un libro, estableces una relación emocional con el libro. No es el libro per se, es el libro que está vinculado con una persona que me ama y me mostró cariño por eso. Lo voy a leer. Ya por ahí empiezo. Atrapo a ese niño, atrapo a ese joven. Lo siguiente es, asistan a espacios en donde se hablen de literatura, se hable de los libros, se creen clubes de lectura y de conversación acerca de libros. Y aprovechemos algunas ventajas que nos dan las plataformas. Todos podemos ser booktuber, por ejemplo. Como a todos los muchachos les encanta TikTok, bueno, vamos a hacer TikTok de libros. Léete el libro, vamos a hacer un TikTok. Léete la poesía, vamos a hacer un TikTok. Creo que empezar a encontrar esa consonancia entre estos 2 mundos es importantísimo, para que nuestros lectores más jóvenes se vean convocados. Porque si no encontramos esa consonancia, ellos siempre van a seguir en el mundo digital. ¿Y cuánto nos lo traemos a este mundo de la literatura y de los libros? Solamente así. Hermana. Así es. Profesor. Bueno, yo diría, bueno, si hablamos de jóvenes, es fundamental propiciar la integración de experiencias. En los años 80 y los años 90 se decía mucho que los procesos de comprensión de lectura se daban a través de 3 grandes formas de concebir los modelos que explicaban esos procesos. Modelos ascendentes, modelos descendentes y modelos interactivos. No interactivos en cuanto a la persona con los dispositivos, sino interactivos en cuanto al proceso como tal. El modelo ascendente te decía que todo estaba en el libro y que tú lo que ibas era absorbiendo lo que se presentaba. El modelo descendente te decía que si tú no tenías experiencias previas no podías procesar la información. Y el modelo interactivo te decía que no era cierto ni uno ni lo otro, sino que el proceso de la lectura realmente abarca los 2 procesos, o sea, los 2 momentos. Hay un momento en que necesitas lo que te da el libro y hay otro momento en que tú integras eso a tu experiencia, automáticamente tu experiencia se convierte en un agregado fundamental para tú poder procesar y seguir concibiendo, seguir entrando en relación con lo que se plantea el libro. Entonces yo creo que es muy importante propiciar experiencias de conversación, de intercambio, de discusión, con experiencias previas y posteriores que estén relacionadas con lo que se esté leyendo. De manera que
no se sienta que es solamente una lectura fría o que es una lectura sobre todo si hablamos en el terreno académico, a lo mejor por obligación, sino que es un modelo, es una lectura que a mí me va a servir a lo mejor en algún momento dentro de mi modelo de vida, dentro de mi modo de vida, o sea, me va a servir para integrarlo en algo, o que se integra con algo que yo ya he vivido, y entonces eso me permite a mí enriquecer la experiencia. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y lo otro, yo diría, oye, estar siempre en espacios donde hayan libros, donde se esté de una u otra manera, se esté relacionado con los procesos de lectura, ir a bibliotecas, ir a conversatorios, ir a lecturas, ir a estos foros donde se hacen lecturas y después se discute y se conversan justamente las experiencias. Eso es algo muy enriquecedor. Entonces, recordemos que uno no solamente lee como un proceso de tener una información y hacer algo con ella, sino como es un proceso de enriquecimiento cognitivo, espiritual, emocional. Entonces, todo lo que apunte a ese proceso de enriquecimiento siempre va a ser favorecedor de los procesos de lectura. Estupendo. Bueno, a tomar nota, profesores, libreros, bibliotecarios, todos los que, papás, mamás, todos los que de alguna forma siempre nos preguntamos, ¿y cómo hago para que lea? Y como, bueno, ahí están los datos de los profesores que fueron los invitados el día de hoy al podcast Entre Libros. Estuvimos conversando con Elimar Bello, magíster en educación, con estudios en literatura, profesora de lengua en mención literatura, y con el profesor Elmer Locatelli, profesor de lengua y locutor, diplomado en comunicación social, especialista en periodismo y medios digitales y magíster también en educación. Ambos cursantes del doctorado en educación. Imagínense ustedes. Esperamos que este podcast, esta conversación haya sido de provecho, que le hayamos otorgado respuestas a muchas inquietudes de ese fin que siempre buscamos, que es generar nuevos lectores, ampliar el mundo de la literatura, que además que se dice que aquí en Venezuela que la gente no lee, que no hay lectores. Yo creo que sí. Yo creo que sí, lo que tenemos es que como conocernos, comenzar a interactuar más, porque la lectura debe dejar de ser de seres solitarios, por allá no, los lectores siempre están solos, no, los lectores al encontrarnos podemos promover y podemos ampliar este maravilloso mundo de la escritura, de la literatura, de todo lo que tiene que ver con el mundo editorial venezolano. Así es, y hablando de ampliar, hoy nos vamos de aquí con muchos conocimientos y con experiencias diferentes, unos pro, con unos contra. Les recuerdo que se suscriban para que no se pierdan nuestros podcasts que subimos todos los jueves. Bien, y a ustedes amigos los invitamos a que nos sintonicen en un nuevo programa cuando sigamos conversando acá Entre Libros. Chao, chao.